ya se hicieron comunistas ustedes, ¿no? Pero no, hermano, lo que pasa es que queremos pues celebrar que nos está acompañando nuestra hermana Emily, ¿verdad? Y ella va rumbo a Mozambique, ¿verdad? Allá del otro lado del mundo, allá en África, si no me equivoco es África, allá en el Océano Índico. Y pues ya sabe que nosotros aquí estamos apasionados por las misiones, ¿verdad? Dios nos ha puesto mucha carga por las naciones, por las misiones y pues también apoyar a los siervos, ¿verdad? Que son enviados. Y bueno, le voy a pedir a mi esposa que también me acompañe. Le voy a pedir a mi esposa que me acompañe. Bueno, es que ellas ya se conocen más, ¿verdad? Mi esposa y Emily ya son amigas de hace tiempo, entonces también le voy a pedir que me ayude a presentarla. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Ella es una amiga y hermana en Cristo ya de hace tiempo atrás. Quiero compartirles algo. Ella estuvo con nosotros, con mi familia también. Ustedes saben, la mayoría de ella, mi mamá partió con el Señor hace algunos años y créanme que ella ha sido una gran bendición para nosotros, para mi familia sobre todo. Amén. Ella estuvo casi todo el tiempo en el proceso en el cual nosotras estábamos pasando, pero y fue una gran bendición y lo ha sido hasta este tiempo. Y me gozo con lo que Dios está haciendo a través de su vida. Cada vez que la veo ahí en Facebook, a veces no hemos tenido la oportunidad de vernos, ya teníamos algún tiempo, pero mire, se llegó el día, se llegó el tiempo, amén, y pues ella está con nosotros ahora y pues, ¿qué puedo decir, amiga? Sabes que te amo mucho en el amor de Cristo, amén, y eres bienvenida a este lugar siempre y pues un gusto tenerla con nosotros, amén. Amén. También Dios bendiga a aquellos que nos están visitando, a nuestro hermano José, Dios le bendiga, hermano, también un amigo y hermano en Cristo de hace tiempo, amén. Nuestra hermana también por acá, Dios les bendiga a todos mis hermanos, amén. Así es que bueno, presentamos a nuestra predicadora de hoy, Emily. No sé si ustedes tomar el lugar. Amén. Que Dios les bendiga. A gozarnos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. La voy a decir una última vez. Hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermanos. Esa es mi costumbre, ¿eh? Si cada que alguien no me contesta amén, yo lo vuelvo a repetir hasta que escuche que todos dicen amén. Porque que Dios nos bendiga, ¿no? A que Dios nos bendiga. Así que, hermanos, es una bendición estar aquí con ustedes. Desde que llegué, ver todo esto, ver cómo tenían decorado, ver la bandera de Mozambique, me ha llenado mucho de gozo. Créanme que han sido de mucha bendición como iglesia. Hay una frase de un misionero y le dice a un pastor: yo voy a bajar al pozo, pero ustedes sostengan la cuerda. Entonces, a veces tenemos que bajar al pozo y estamos decididos a bajar al pozo, pero necesitamos quien sostenga la cuerda y ustedes han sostenido esa cuerda. Así que muchas gracias. Ha sido un tiempo de preparación. Ya tengo casi 5 años preparándome, pero ya concluimos el estudio, concluimos con todo lo que me pedían. Así que ya estamos en ese proceso de ya cuando el Señor abra la puerta. Pero como la iglesia se llama cielos abiertos, entonces yo digo, bueno, Señor, ¿será que ya me estás profetizando algo? Ya me estás diciendo que se van a abrir los cielos completamente a mi favor y al de ustedes, hermanos. Pero es una bendición estar aquí. Si quieren tomar tantito su lugar, traje una presentación, bueno, una presentación antes de empezar a predicar. Voy a ser rápida en la presentación y también en el mensaje que hoy tengo para ustedes, hermanos. Mi nombre es Emily García. Como ustedes saben, bueno, si no saben, soy del norte, aquí como ustedes, todos somos regios. Ha sido una bendición para mí ser regiomontana. Antes de cualquier cosa, ha sido una bendición que el Señor me haya hecho nacer en tierras regias donde se hace la carnita asada. Así que
Hermano, ha sido una bendición. Soy de la iglesia Emanuel, incluso ahorita estaba en mi culto, por eso llegué un poco tarde, porque hay que cumplir y hay que ir a escuchar también la palabra. Pero mi nombre es Emily García y Dios me llamó específicamente a las misiones mientras estudiaba mi primer año de instituto bíblico. Yo estudié mi carrera universitaria, soy licenciada en Relaciones Internacionales, pero yo siempre había querido servir a Dios desde los 17 años. Pero mi mamá me dijo, no, no vas a ir al instituto hasta que termines una carrera. Y bueno, usted sabe que hay que obedecer a nuestros papás. Claro que me enojé en el momento y dije, ¿cómo? Pero si Dios, bueno, me dijo, si Dios te está llamando, va, que te llame después, ¿no? Y yo, bueno, está bien. Entonces me fui al Instituto Bíblico, un internado, se llama Canaán y está a las afueras, está en Ramón, en Nuevo León. Ahí está el internado. Y cuando empecé a estudiar, mi visión era ayudar a la iglesia a la cual pertenezco, se llama Emanuel, aquí en La Pastora. Y cuando empecé a estudiar, yo decía, bueno, Señor, yo voy a ser pastora de jóvenes, porque esa área es la que falta en mi iglesia. Y desde que yo inicié, he trabajado con jóvenes, así que ese va a ser el lugar en donde yo me voy a enfocar. Pero nuestros planes son unos, ¿no? Y ya el Señor dijo otra cosa. Entonces, en primer año, el Señor me llama. Lo voy a tratar de contar brevemente. Desperté un día y había un sentir muy fuerte. Sentía que el Espíritu Santo me decía, te tienes que despedir de tu familia, porque está pronto que te vas a alejar de ellos o te vas a ir, ¿no? Yo decía, pues, ¿por qué me dices eso? O sea, ¿me voy a morir? ¿Será que quizás yo vaya a pasarme algo? ¿Le va a pasar algo a ellos? Y yo lloraba desde que desperté, decía, Señor, en clases llorando, Señor, ¿por qué me estás diciendo eso? Y había en ocasiones anteriores donde el Señor me había dado palabras que nunca las entendí, hermano. O sea, me había dado sueños y soñaba que yo estaba en una sierra predicándole a los niños y en una cabaña, y salía yo y predicaba, y yo decía, bueno, a lo mejor el Señor quiere que trabaje con niños. O sea, nunca pensé en misiones. Yo decía, no, pues a lo mejor es esto. Una vez me dieron una palabra en un grupo pequeño y sacabas versículo y decías, Emily, a ti te toca este versículo y dice el Señor esto. Y ya ve que hay versículos que conocemos, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y a todos les tocó, yo fui la última. Y la palabra era, Emily, martillo me sois para romper naciones. Yo te di autoridad entre dominios y reyes. Y yo dije, ay, se han de ver equivocado, porque a lo mejor lo sacaron de internet y se equivocaron. Pero cuando estoy en ese momento, hermano, yo entro al devocional de ahí de Canaán, y dice misiones. Y yo me senté aparte de mis compañeras, pero sentía ese sentir, hermano, estaba ese sentir. Entonces, cuando una compañera que no era amiga mía o no era así como cercana, me dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás allá sentada? Yo hablo mucho, así que hay que agarrar tiempo, ¿verdad? Y entonces empecé, muchas gracias. Le digo, no, pues es que me siento un poco mal y por eso, pero yo no me gusta contar lo que me pasa, ¿no? Entonces, no, me siento un poco mal. Y me dice, ok, vente a sentar acá. Y ya me fui a sentar ahí. Entonces empiezo a recordar las palabras que Dios me estaba diciendo, el versículo, los sueños que Dios me había dado. Y el Señor era como si me estuviera diciendo, ese es tu llamado. ¿Por qué estás huyendo de las misiones? Si ese es tu llamado. Y el espíritu de Jonás se metió dentro de mí, ¿verdad, hermano? Y yo empecé a como, Señor, pero pues misiones, y no, Señor, ¿será? Entonces siento cuando alguien te está mirando, que sientes, y abro los ojos y volteo y estaba mi compañera llorando, viéndome. Y le digo, ¿qué te pasa? Y dice, nunca había creído esto, pero Dios te dice. O sea, ella nunca había creído que Dios hablaba de esa manera. Entonces ella dice, yo nunca había creído esto, pero Dios te dice que dejes de huir de tu llamado, que tú ya sabes cuál es tu llamado y que te lo está confirmando ahorita mismo. Y volteé y me cerré los ojos y dije, no, Señor, se me hace que no. Me puse un poco nerviosa, ¿no? Pero después, hermano,
dijeron, pasen al frente los que tengan llamado a misiones. Y pues yo no quise pasar, yo me quedé sentadita, así, yo no, quién sabe a quién están hablando, ¿verdad? Pero dice el líder estudiantil, pasen todos, vamos a orar. Si no hay nadie, pues no vamos a orar, que el Señor llame. Y cuando pasamos, hermano, las mujeres orábamos juntas, los hombres juntos, pero fue algo que no le puedo explicar, fue algo sobrenatural porque todos empezaron a poner sus manos sobre mí y empezaron a orar por mí. Señor, gracias porque la estás llamando así. Gracias porque la estás llamando. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Era como si me estuvieran ungiendo, como en el tiempo de antes, ¿no? Y se me acerca otra vez mi compañera y empieza a llorar y me dice en el oído, dice Dios que tú le habías preguntado por qué estudiaste tu carrera. Y yo dije, no, eso sí ya es personal, eso ya es, sí, ya eso es algo muy íntimo, ya algo que solamente Dios y yo sabemos. Dice Dios que le habías preguntado por qué estudiaste tu carrera y te dice que Él lo permitió por el llamado que tú tienes, porque el diploma, el título va a ser como tu puerta abierta para entrar al país a donde Él te ha llamado. Y yo decía, wow, o sea, pero yo, hermano, pues obviamente tenía mucho miedo porque las misiones no son algo sencillo, no son algo fácil y creo que todos cuando Dios nos llama a algo nos asustamos y decimos, Señor, pero ¿estás seguro? Yo estoy con mis papás, yo soy apegada a mi familia, ahora sabe que soy súper apegada a ellos, soy de estar siempre con ellos y yo decía, Señor, no, quizás te estás equivocando, o sea, ¿por qué me das este llamado a mí? Hasta que empecé a orar, no se lo quise contar a casi nadie, hermano, porque tenía mucho miedo del llamado. O sea, soy muy sincera con ustedes, tenía mucho miedo. Pero una maestra que se lo conté me dijo, si Dios te está llamando, pídele a qué lugar vas a ir. Y dije, bueno, está bien. Y empecé a orar, Señor, dime a qué lugar quieres que vaya. Si realmente es el llamado que tú quieres, dime a qué lugar quieres que vaya. Y empecé a leer un libro que se llama El mártir de las catacumbas. El libro del mártir de las catacumbas trata de cristianos perseguidos y que se esconden en las catacumbas. Las catacumbas era donde enterraban los cuerpos, entonces imagínese el olor, pero ellos tenían que entrar a las catacumbas para tener su reunión. Así es, entonces, pero a los que encontraban les cortaban la nariz para hacer un distintivo de que ellos eran cristianos. Entonces, esa imagen me quedó tan grabada que acabé de leer el libro y estaba acostada en la cama y le digo, Señor, me va a juzgar por lo que voy a decir, porque todos hacen así cuando digo eso, pero yo soy sincera con el Señor. Y le digo, Señor, yo creo que yo no haría eso por ti. Yo no haría eso por ti. Fui así muy sincera. Yo no sería capaz de eso. Y de repente, hermanos, en mi mente se pone todo negro y empiezo a ver Emily, Emily, Emily. Mozambique, Mozambique, Mozambique. Y cuando vi eso, hermanos, o sea, hubo una convicción tan profunda en mí, o tan profunda de, soy misionera. Me acuerdo que abrí los ojos y dije, soy misionera, Señor, y acepté mi llamado. No es que no tenga miedo, no es eso. Tenemos miedo, pero aún así nos aventamos a creer en la voluntad de Dios. Y si Dios me llamó es porque Él me va a sostener, Él me va a ayudar, Él me va a suplir, Él va a hacer todo, hermanos, porque así fue, no le estoy agregando nada ni poniendo nada, simplemente así fue. Desperté y después de allí fue en marzo del 2020, después de la pandemia, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, cuando pasó eso y desde ahí dije, bueno, soy misionera. Ya, no, Señor, ya no hay ni para dónde hacerme. Entonces, ese es mi llamado. Entré en el 2023 a mi preparación como misionera. Gradué obviamente del instituto y después entré a CAMAT. CAMAT es el Centro de Adiestramiento Misionero de las Asambleas de Dios. CAMAT pide un año de teoría que me enseñan todo acerca de hacer misiones, la historia de la iglesia, la teología de las misiones, todo lo que tiene que ver con llegar a la gente, el cuidado
que nosotros como misioneros debemos de tener, muchas cosas. Y después del año de Camat, entran ya ustedes que me empezaron a apoyar cuando empecé mi año de prácticas. En mi año de prácticas lo hice en Temazcal, ahorita van a ver lo que he estado haciendo, pero lo hice en Temazcal entre Veracruz y Oaxaca, pero son más veracruzanos. Tienen el acento jarocho, todos tienen jarocho ellos. Así que estuve ahí un año y ahorita les cuento cómo fue. Si quieren darle la siguiente o hacerle un poquito, por favor, para abajo. Bueno, se lo voy a dejar a Ara para que ustedes lo tengan. Aquí cuento mi testimonio detalladamente por si ustedes lo quieren leer, si ustedes lo quieren compartir después, ahí lo pueden checar. Más adelante, la que sigue. Mis prácticas misioneras, ahí les cuento un poco. Estuve en Unión Zapata, que es en Oaxaca. Estaba todos los fines de semana, mientras estaba estudiando, yo vivía en Unión Zapata. En Unión Zapata no había iglesia, no había iglesias. Estaba muy cercano a la escuela, pero ahí se practica la brujería. Pues usted sabe, si conocen de Oaxaca, en Oaxaca es uno de los estados con más brujería, que más creen en los curanderos, siguen practicando todo eso y hay un sincretismo muy fuerte del catolicismo mezclado con el Día de Muertos, con sus creencias, tradiciones y todo eso, ¿no? Entonces, ahí estuve un año, levantamos una obra y esa se continuó trabajando con la escuela. La escuela se quedó a cargo de Unión Zapata. En Temazcal, ahí está, es San Miguel Zoyaltepec, en Oaxaca. Estuve con unos misioneros que son la hermana Norma Huitzil y el hermano Luis Machín, que son un matrimonio de Asambleas de Dios y están ellos ahí como misioneros. Dios les llamó, tienen 6 años, ha sido un campo difícil, pero ellos siguen ahí. Aunque es México, hermano, se lo vuelvo a repetir, aunque es México, es muy complicado. Son lugares, de hecho, José nos acompañó con pasión, fue a ayudarnos y sabe de lo difícil que fue llegar ahí, ¿no? Incluso los hermanos después de que se fueron, terminaron enfermándose, muchos fueron al hospital después de regresar de Temazcal. Y José me decía, yo no sé cómo ustedes aguantan tanta opresión, tanta dificultad ahí en ese lugar, ¿no? Pero yo creo que es Dios sosteniéndonos y que el Señor nos ayudó porque sí es algo muy complicado. Obviamente en cada tiempo de preparación ha sido un aprendizaje distinto, choques culturales y adaptación. Pero en estos años sé que Dios está preparando mi vida para lo que continuará y esta presentación es para contarles algunas cosas que he aprendido en estos 2 años en lo que he podido servir. Así, lo siguiente, la misión. Cuando estuvimos en Unión Zapata, estuvimos un año, como se los estaba diciendo. Llegamos obviamente a un lugar difícil, no había nada, no había gente, solo había una familia que nos estaba recibiendo y nos empezamos a quedar en esa casa. Pero me acuerdo del el primer fin de semana, hermanos, cuando llegamos, me acuerdo que fuimos a visitar a una señora y nos dijo, aquí no permitimos cristianos. Dijo, así que, o sea, como, pues no los vamos a ver más, porque aquí no permitimos, hemos corrido a los cristianos. Y yo le dije, bueno, nos vemos el siguiente fin de semana, si Dios quiere. Ya nos vamos, le dije, pero nos vemos el siguiente fin de semana aquí. Y así fue, puntualmente asistimos, fue un lugar donde mi corazón se quedó porque aprendí muchas cosas, pero el Señor no me ha llamado a Unión Zapata, entonces tuve que dejarlo para seguir, ¿no? También las 4, mis compañeras y yo estuvimos evangelizando en diferentes momentos. También utilizamos diferentes métodos para llegar a la gente, a la comunidad. Y Dios nos dio la victoria en muchas cosas. Incluso mi primera liberación la viví en Unión Zapata. Nunca había experimentado una liberación hasta que llegué a Unión Zapata y se manifestó. Y aprendimos, ¿no, hermanos? A que el miedo, aun cuando lo sientes, sabes que el que está contigo es más grande que el que está ahí, ¿no? Entonces nos permitió, tuvimos después 5 familias, quedaron 5 familias cuando dejamos la misión. Un joven se volvió a Dios, se había enojado con Dios porque no sé qué pasa en el pueblo, hermanos,
que la gente que se hace cristiana en un punto de su vida como que empieza a dejar las cosas y el diablo entra. Usted sabe, eso dice la palabra, que cuando Dios saca a uno, pero regresan muchos más, hermano. Entonces, eso pasa y este joven vio a su mamá entrar en una como, pues sí, en una posesión y se alejó de Dios. Estaba molesto con Dios, pero gracias a Dios lo vimos a regresar. Incluso antes de venirnos, me acuerdo que él tocó la guitarra y cantó con su mamá en el culto y fue algo muy hermoso, hermano, que Dios nos permitió. Obviamente agradezco la oportunidad que Dios me dio de haber estado aquí, de haber dejado este grupo. También la curandera del pueblo, tuvimos contacto con ella. Llegamos sin que nos diéramos cuenta a su casa y la hermana justa que nos estaba llevando a conocer, nos llevó con la curandera del pueblo y ya estábamos sentadas ahí. Entonces, cuando dice, yo me dedico a sacar el miedo y todo, y yo, ¿cómo saca eso? Y dije, ay, ¿para qué pregunto? Porque ya preguntando nos empezó a decir todo, hermano. Y era la curandera, dijo, yo soy aquí la curandera del pueblo, yo soy la que hace todo y la gente me viene y me busca, ¿no? Y ya dijimos, ya, ¿cómo nos libramos? Y ya estamos aquí. Pero en verdad, hermano, yo se lo puedo decir. Dice la Biblia, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Nos sentamos con la curandera, comimos con la curandera, todo, nos invitaba a comer desde el día de uno, nos puso a comer unas tostadas, nos recibió así en grande, ¿no? Quién sabe si nos puso algo o no, pero nada nos pasó y nos pudimos ir. Entonces yo creo en eso, comeremos cosa mortífera y no nos hará daño. Después, antes de venirnos, el hijo de la curandera empezó a ir con frecuencia a la iglesia y empezó a congregarse. Incluso aquí en la foto, ella es la curandera, la que está aquí. Fue a mi despedida. Fue a mi despedida, hermano. Obviamente hay muchas cosas detrás de ello, ¿no, hermana? Hermano, que pueden pasar, pero nos cubrimos con la sangre de Cristo, que no nos pase nada, pero allí la tuvimos. Pasaron, le digo, después pasó lo de la liberación, muchas cosas, pero eso fue lo de la misión. En la siguiente pongo acerca del trabajo que tuvimos con los inmigrantes, hermanos. Aquí pasa mucha gente que no es de Temazcal, Unión Zapatero, Un Paso. Entonces veíamos multitud de migrantes pasar y en verdad, hermano, que empezamos un proyecto social. Yo creo que la misión, ahorita lo voy a predicar, pero yo creo que la misión es integral. No podemos dejar lo social a un lado. Predicamos el mensaje, pero también como seres que vienen, obviamente, hijos de Dios, nosotros tenemos que ser luz. Y a veces ser luz significa invertir nuestro dinero, a veces significa dar más de lo que a veces nosotros tenemos. Y yo creo que los pastores y nuestra hermana han de saber que a veces nos toca dar más, ¿no? Pero uno lo hace con gusto. Y empezamos este proyecto. Llegaban familias, mire, aquí está una de las fotos de las familias que llegaban, se sentaban, venían con sus pies destrozadísimos, venían a veces llenos de ronchas porque se dormían en donde fuera y llegaban niños, hermanos, a niños llenos de ronchas y a veces les ayudábamos a mojarse o algo, empezamos a dar calcetas, les dábamos primero solamente una torta y agua, pero después empezamos a ver que había más necesidad y empezamos a darle suero, empezamos a traer calcetas, empezamos a traer cosas que ellos podían necesitar, ropa, sudaderas. Empezamos a decirle a la gente de las iglesias que conocíamos de Oaxaca que si nos apoyaban. Aquí había Mateo y Chofi, que eran niños de la iglesia de la misión, y ellos ya, la iglesia se volvió tan parte de lo que hacíamos que usted se sorprendía. Me acuerdo de la última vez, nosotras vivíamos acá arriba y Sofi se empezó a subir y dice, hermana, ahí vienen los inmigrantes. Y me acuerdo que le dije, Chofi, pero ya no hay nada, solo hay agua. Pues déles agua, dijo. Bueno, y bajamos y les dimos agua, pero en verdad es que Dios hizo algo tan bonito en este proyecto,
porque ellos, hermano, corrían por las tortas. Los niños, los adolescentes que teníamos, sí, ellos se volvieron parte del proyecto. Y usted los veía y ellos, corran, corran, nos avisaban, porque a veces estábamos arriba. Desde las 5:30 empiezan a pasar los inmigrantes. Desde las 5:30 de la mañana. Entonces hay que levantarse temprano a preparar todo, porque si no las tortas ya ve que se hacen feas. Y había veces donde hacía mucho frío, porque en Oaxaca hace un poco más de frío que acá. Entonces había que darles café, cosas que ellos necesitaran. Entonces a mí me encanta el trabajo social, hermanos. A mí me encanta poder apoyar, poder bendecir a la gente. Créanme que vimos tantas veces a la gente orar, llorando. Lloraban y les compartíamos obviamente el mensaje. Sabíamos que no iban a ser parte de nuestra iglesia, eso lo entendíamos. Y eso a veces como pastores cuesta trabajo, hermanos, porque a veces los pastores tienden a decir, no, es que no se van a quedar en la iglesia. O ¿por qué vamos a apoyar misiones si la iglesia local es lo importante? Incluso ayer hablaba con mi amiga que también están pastoreando en Cadereyta y dice, escuché que un hermano dijo, no, primero los de aquí adentro. Y wow, le digo, ya quiero que me invites a predicar a tu iglesia. Y no se crea, hermano. Pero le digo, ¿cómo es que a veces nos volvemos tan egoístas? Creemos que el prójimo somos nada más nosotros, cuando el prójimo es todos, aún los rechazados, aún a los que no queremos. Ese es nuestro prójimo. Entonces es bueno poder apoyar, y así fue como estuvimos llevando iglesias. Nos apoyaron también en este proyecto, porque a veces era muy difícil, hermano. Yo vi la mano de Dios. Hubo un fin de semana que no teníamos para comprar comida. No teníamos dinero, no teníamos sustento, y me acuerdo que les dije a mis compañeras, ¿saben qué? No sé si me equivoqué, pero vamos a orar. Si Dios nos responde, significa que Él está con nosotros y que todo lo que hemos hecho ha estado bien. Entonces empecé a orar, hermanos, y al día siguiente, en verdad, o sea, al día siguiente o ese mismo día, no recuerdo, me mandaron mensajes 2 personas. Una, no eran mis amigas, las tengo agregadas en Facebook, pero ya ve que a veces aceptamos solicitud. Y una me puso, Emily, esta ofrenda es para lo que pusiste de los migrantes. Pero no había subido nada ese día, pero lo había subido hace mucho, pero ella me puso, esto es para los inmigrantes. Y luego después de un rato, otra muchacha que tampoco era mi amiga también me dice, oye, esta ofrenda es para los inmigrantes. Y yo dije, bueno, Señor, creo que tú eres el que va en este proyecto. Y vimos la mano de Dios al final. Vimos a muchas personas pasar. Muchos nos agregaron en sus contactos, nos contaron que llegaron con bien y todo lo que Dios les ayudó. En verdad que con los inmigrantes se me salían muchas veces las lágrimas. Un día llegué después de estar con ellos y recuerdo que llegué toda llena de tierra, hermanos. Mis tenis no importaba ni que si eran de marca o no. Ahí yo corría para alcanzar a los inmigrantes, porque a veces no pasaban justo en nuestra casa, sino que pasaban 100 metros más allá. Entonces teníamos que correr entre las yardas, la tierra y todo para alcanzarlos. Y llegué, me acuerdo que a Camá toda llena de tierra. Y una compañera dice, ¿cómo estás? Y le digo, bien, pero no sé qué siento. Y me abraza y que empecé a llorar, hermanos, porque sentía una carga. Porque veía cómo ellos se quebraban, cómo los padres de familia, cuando les preguntaba, hay veces que la gente dice, ay, ¿para qué se vienen? No saben la necesidad que hay en su país, no saben lo que ellos necesitan, pero para arriesgar a su familia, para arriesgar a sus hijos, significa que la necesidad es mucha. Entonces me tocó preguntarle a un padre, me acuerdo, ¿cómo está? Y empezó a llorar enfrente de sus hijos, y su esposa nada más lo abrazaba y decía, es que no sabe todo lo que nos han hecho en el camino, nos han robado, nos han maltratado, les persiguen, los mismos policías, hermanos, de Oaxaca, les quitan su dinero, los asaltan, les dejan sin ropa y luego no lo regresan a su país, lo regresan a Tabasco, lo regresan a Chiapas para que otra vez empiecen el recorrido para sacarles más dinero. Y ese es como se maneja ya, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas que hice en Unión Zapata. Lo siguiente fue en Temazcal. La familia en la que estaba sirviendo
Ellos tenían una plantación, ellos estaban plantando la iglesia y puse cuando me vine así quedó la plantación de la iglesia o así quedó la iglesia, pero ahorita ya van mucho más avanzados, ¿no? Empezamos, cuando llegué no había todavía nada de los blogs ni nada, solo estaba la parte de abajo y con ellos empecé a plantar esa iglesia. El hermano Machín decía, Emily, tú eres la pastora. Tú te encargas de todo, nosotros seguimos la construcción y tú encárgate de pastorear a la gente. Entonces, usted sabe que un misionero tiene que ser de todo, no es solamente evangelista, no es solamente pastor, sino que es maestro, todo. Todos los ministerios los vivimos. Entonces, ahí me tocó estar con la plantación de la iglesia, ver cómo ellos trabajaban. A mí me encanta la plantación de iglesia porque creo que eso es lo que debemos de hacer. Lo que ustedes están haciendo es el modelo bíblico. Empezar desde abajo y empezar a plantar una iglesia y luego plantar otra iglesia y seguir plantando hasta lo último de la tierra. Pero ese es nuestro trabajo. Los siguientes son, en Temazcal también hicimos nuevas obras. En el tiempo que estuve ahí, estuvimos abriendo un punto en Cerro Verde, que es enfrente del basurero. Ahí hay mucha necesidad, hermano, porque el olor de la basura se viene ahí. Los niños se enferman con facilidad, obviamente, de sus pulmones, tienen muchas enfermedades que tienen que ver con eso, alergias, todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí es, aunque es un lugar pequeño y no hay mucha gente, pero nosotros hemos seguido trabajando ahí en Cerro Verde. Incluso me contaban hace poco los adolescentes que un matrimonio ya se casó, porque ahí tienden a ser, ¿cómo se dice? Estar en unión libre. A ellos así es algo normal, ¿no? Pero hace poco un matrimonio de Cerro Verde se casó para bautizarse. Entonces eso es algo maravilloso, ¿no, hermano? También en Nueva Patria, un lugar más grande, que también no hay iglesia establecida. Nueva Patria es y Cerro Verde es ahí. Y en Nueva Patria empezamos a tener un grupo grande, aunque la oposición ahí es demasiado fuerte, porque la iglesia católica está ahí muy, muy fuerte. Entonces nos quieren sacar a como sea, nos inventaron cosas, que robábamos niños, un sinfín de cosas. La gente a veces como nos tenía miedo. Incluso antes de venirnos tuvimos que volver a comenzar desde cero porque empezaron a dejar de ir, porque estaban diciendo rumores de nosotros. Entonces, pero es la gente católica. Incluso nos llegaron a contar que utilizaban la misa para hablar mal de nosotros y para ponerse de acuerdo qué iban a hacer. Entonces, para que vea qué tan fuerte está el catolicismo ahí. La gente les tiene miedo. Pero fueron, con compasión fue ahí, nosotros hicimos una brigada médica. La verdad que, José, ¿como cuántas personas? ¿200 atendieron? ¿200 y cacho? Sí, ¿verdad? Como 200 y tanto atendieron ahí, se abrió el palacio de ahí, la cancha, porque no nos querían ya dejar. La Iglesia Católica estaba amenazando a la familia con la que estábamos sirviendo, y los amenazaron, ¿no? Van a ir a la cárcel. Entonces yo estaba en Monterrey en ese momento y las hermanas van y hablan con el comisariado y todo y dicen, no, pues si van a venir a hacer un bien, vamos a abrir la cancha para que inviten a todos. Así que lo que el enemigo quería destruir no se logró y Dios abrió la puerta más grande. Ahorita, antes de venirme, teníamos un grupo ya más pequeño de niños por los problemas que habíamos tenido, pero ahorita volví a ver las fotos y ya está creciendo otra vez en Nueva Patria. Ahí se está empezando de cero, incluso una familia ya nos ofreció su casa para hacer una iglesia. Así que dice el hermano Machín, bueno, terminando Temazcal, a lo mejor y nos vamos a Nueva Patria a abrir una iglesia, ¿no? Entonces, yo creo en lo que el apóstol Pablo expresó. En efecto, mi propósito ha sido predicar las buenas noticias donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Me encanta este versículo, hermanos. También un poco de lo que experimenté fue la traducción bíblica. La traducción es muy importante, hermano, porque la gente necesita leer la Biblia en su idioma. Así es. Y a veces que ellos no tienen la posibilidad de hacerlo. Y allí en Temazcal
se está haciendo ya la traducción del mazateco, porque hay muchos mazatecos, hay variantes, ¿no? Entonces la variante de San Miguel Zoyaltepec ya se está haciendo. Hay unos maestros que incluso se convirtieron a Cristo después de empezar a traducir. Ellos no eran cristianos, porque Sociedad Bíblica lo que está haciendo ahora es contratar gente que no es cristiana y ponerlas a traducir. Les pagan como un empleado y todo. Y ellos, así es, Dios hace milagros a través de eso, ¿no? A través de la lectura de la Biblia. La maestra Nashu, que es con la que más contacto tenemos, ella se convirtió a Cristo y su hija en este mes de julio bajó a las aguas. O sea, imagínense. Y ella también hubiera querido, solo que también ya ve que allá se practica la unión libre y pues hasta que se arreglen, así es, se arregle todo, pues ya pasará. Pero entonces ahí hemos visto la traducción bíblica ha sido un puente para conectar con aquellos que no hablan español. Una maestra nos contó que en un instituto bíblico fueron y leyeron en maya. Y el amor en maya significa desde las entrañas. Pero obviamente cuando ella leía en español no lo entendía. Pero dice que un día estaban en la clase del instituto y empezó a leer en maya. Y esa mujer que estaba ahí dice que quedó impactada y dijo, ¿a poco así es el amor de Dios? Dice, era estudiante de instituto bíblico, pero ya no había comprendido el amor de Dios. Y dice que cuando escuchó la palabra en maya, ella dijo, pero desde las entrañas nos ama Dios. El amor de Dios es así. Y sí, yo no sabía, ella fue tan impactante, porque no es lo mismo hablar en español para ellos como nosotros. Nosotros podemos entender y a veces no nos entendemos, ¿no? Pero imagínense ellos que su lengua materna es otra que nada que ver con el español. Eso se vuelve muy complicado. Entonces, la traducción bíblica, espero que ustedes también puedan seguir orando para que traductores se levanten. Es muy poco los misioneros que se vuelven traductores. Es un muy pequeño número y es a un campo muy, muy grande que se necesita. Yo, después de que me contaron de la traducción bíblica de allí, no pude evitar llorar, hermanos, porque ellos iban a poder leer la Biblia en su propio idioma. Así que qué alegría, hermanos. Pero ahí estuve participando, los acompañé a los maestros a compartir el libro de Lucas en otras islas que están cerca a Temazcal. Yo les ayudaba a predicar porque pues ellos no son predicadores, pero yo les acompañé muchas veces y disfruté mucho el trabajo. Incluso hace poco escribí para un libro, así que espero que algún día lo publiquen, pero lo escribí un poco acerca de mi experiencia de la traducción bíblica, hermano. También después he tenido clases de apoyo con los niños de Temazcal. Yo nunca imaginé ser maestra, pero bueno, el Señor, le digo que a veces mueve todo, y estuve ahí un tiempo dando clases, sirviendo en eso. Yo me ponía todas las noches a estudiar matemáticas porque siempre he sido mala para las matemáticas. Y ya ve que los niños siempre tienen preguntas de matemáticas y me decían, hermana, pónganos divisiones, pónganos ecuaciones. Y yo, Señor, nunca fui buena en matemáticas, nunca, hermanos. Pero bueno, ya en Temazcal tuve que aprender muchas cosas que no aprendí en la secundaria ni en la primaria, con tal de poderles dar clase a ellos. Así que también estuve como maestra en clases de apoyo. Lo último es con los adolescentes, mi trabajo con los adolescentes. Le digo que yo tengo algo que me gusta mucho, trabajar con los jóvenes. Y con ellos empecé a trabajar con los adolescentes. Ahorita que ponga la presentación lo va a ver. Con ellos, cuando llegué en la primera reunión, tuve 5 adolescentes. Y cuando me fui llegué a tener más de 30. Sí, hermanos, definitivamente Dios ha sido bueno. Y eran niños con muchos problemas, con muchas heridas, con muchas situaciones, pero Dios nos dio la victoria. Incluso vimos que 5 de ellos bajar a las aguas. Vimos a 5 de ellos bajar a las aguas. Si ponen las siguientes abajito, ahí está. Ahí están. Mire, este es el grupo que dejé. Mi iglesia me ayudó a comprarles camisa a todos. Allá la iglesia se llama Semilla de Mostaza.
Entonces le compramos a todos playera porque desde que fue Compasión ellos querían traer camisas iguales. Entonces los de Compasión les dejaron camisas y ellos se ponían todos, vamos a ponernos la de Compasión, ponían. Y se la ponían. Entonces dije, no, Señor, apenas algo que para todos, para que nadie se sienta excluido. Entonces le regalamos a todos los adolescentes, ahí están en la foto, lo que se ve atrás es la presa de San Miguel Zoyaltepec, la presa Miguel Alemán, que es una de las más grandes de México. Y aquí están los que se bautizaron en esta foto. Ahí los ve, se bautizaron 5 jóvenes adolescentes y una hermana que es la hermana Abby. Mi trabajo principal fue trabajar con ellos, un trabajo difícil porque son adolescentes. Y usted conoce que los adolescentes son rebeldes. Adolecen y a todo les adolece. Si se enojó la amiguita, si un adolescente de nosotros que se llama Cristian nos ayuda mucho, hermanos, pero a cada rato se enamora. Ay, no, a cada rato. Y luego de repente lo veíamos llorando. Y yo, ahí va, ¿qué pasó, Cristian? No, nada. Y ya les preguntaba, ¿qué pasó? No, que lo terminó la novia. Ay, no. Ya le decíamos, Cristian, ya no te enamores más, ya concéntrate en el Señor. Pero ya ve que es la edad de la pulsada, dice por ahí, es la edad de la pulsada, dice mi mamá. Pero fue un tiempo muy especial. Aún sigo en contacto con ellos, a pesar de que ya tengo unas semanas de que llegué acá a Monterrey, pero sigo en contacto. Ellos aprendieron a dar clase. Yo quería dejarlos a ellos que fueran independientes porque los hermanos a veces se ocupan y que ellos pudieran seguir teniendo sus reuniones. Entonces, lo que me cuentan es que ya los están permitiendo el domingo dirigir la alabanza, ya están siendo parte. Entonces, eso me alegra mucho porque es la semilla que ha quedado en su corazón. Y ellos siguen yendo. Me contaba una de las adolescentes que la nueva misionera agradecía y decía, yo pensé que yéndose Emily se iban a ir todos, pero no, ellos han seguido al pie del cañón. Y fue algo que les dije, no, ustedes no vienen por mí, ustedes vienen por Dios. Y si yo me entero que ustedes siguen con Dios, yo voy a creer que hice las cosas bien. Pero si ustedes se van y dicen, no, es que extrañamos, porque así son, ¿no? Que extrañamos a la profa, así me dicen. Y les digo, si me dicen eso y que ya no vienen, es que yo no les enseñé nada. Entonces, ellos han permanecido, han estado constantes y me alegra mucho porque ya hay candidatos para los siguientes bautizos después de estos. La siguiente es fotos del trabajo que hemos estado haciendo con los inmigrantes, en Nueva Patria la primera vez que fue un grupo que se llamó Sin Fronteras, con los adolescentes de Unión Zapata, en mi cumpleaños aquí en medio me festejaron, aquí es en el basurero donde les comentaba en Temazcal, y acá es una foto que también en Unión Zapata tuvimos cortes de cabello, ella es mi mamá, yo le dije, vienes, pero necesito que trabajes. Y ahora que fue a mi graduación le digo, no, ma, ahora sí tú disfruta Oaxaca, porque la primera vez que conoció Oaxaca la puse a trabajar, hermanos. Hasta sus amigas que fueron con ellas decían, no, Meli, hay que ir a conocer. Y ella decía, no, yo vine a trabajar. Así que ahí las vemos trabajando. Ella no es cristiana y aún así ella fue con mi mamá, es su amiga, y ella se fue muy conmovida de toda la necesidad que había en Oaxaca. Entonces se quedaron impactadas, hermano. Pero la verdad es que Dios se movió de una manera maravillosa. Y el día que prediqué, ahí en otra iglesia que nos invitaron, ella aceptó a Cristo en su corazón. Así que Dios conoce los tiempos. ¿Qué sigue, hermanos? ¿Qué sigue después de ahí? Bueno, ahorita ahí está. Estoy emocionada de compartirles, bueno, creo que eso no sé, es que eso lo había hecho antes, pero no sé, como que no se guardó lo que le había puesto ahora. Estoy emocionada porque ya me gradué. Eso es lo primero. El 24 de julio, de hecho ahí dice 25, pero no, fue el 24 de julio mi graduación y ya terminé ese proceso. Mi siguiente proceso es ir a apoyar a una misionera que está en Mozambique, se llama Erika Soto. Erika Soto tiene 20 años en Mozambique, ya es nacionalidad mozambicana, así que ella ya es de ahí, ella ya es parte, es mozambiqueña y
ella ya es grande de edad. Entonces, lo que ella me decía hace 6 meses, yo le dije a Dios, Dios, yo no sé qué decir a la gente porque la gente me está preguntando qué voy a hacer y yo no sé si ya quieres que vaya a Mozambique o me voy a quedar aquí en México por un tiempo, ¿qué voy a hacer? Y le dije, yo necesito una respuesta porque la gente me está preguntando, ¿no? Y al día siguiente, hermanos, tuve mucho problema con los números allá en Temazcal porque la señal se va. Entonces, prendo el celular que antes utilizaba y tenía un mensaje de la hermana Erika Soto y dice, Emily, hemos estado orando por ti. Necesitamos que ya vengas a Mozambique. Y yo, bueno, señor, y ahí está, ¿no? Entonces, la hermana me dijo que ya la necesitaban. Ella ya es grande de edad, incluso ha venido a predicar a Monterrey y ella ha dicho, yo necesito pasarle esta feta porque ya estoy grande. Hace poco le mandé un mensaje y me dice, Emily, estoy adolorida de los pulmones, de todo porque manejo bastantes horas. Yo soy la que maneja, entonces ya no aguanto. Me duele mucho mi cuerpo. Entonces ella dice, ya necesito que alguien venga a apoyarme. Entonces mi plan, el lunes, mañana, tengo cita con el Nacional de Misiones de Asambleas de Dios. Necesito hablar con él y si él aprueba que me vaya, me voy. Así que hermanos, bueno, yo ya estoy dispuesta a bajar el pozo, ¿verdad? Ya nada más es que se dé la luz verde y pueda ir. Entonces mi plan es ir a Mozambique, no por mucho tiempo, sino como por un año. ¿Por qué? Porque quiero ir primero a aprender el idioma, porque ellos hablan portugués, pero solamente el 27%. Solo el 27%. Es el idioma oficial, pero solo el 27%. Todos los demás hablan dialectos. Entonces ahí la hermana me contaba que hablan un dialecto y me gustaría ir a aprenderlo en ese año. Conocer la cultura, saber cómo yo puedo bendecir la vida de ellas, cómo puedo servir ahí y ahora sí regresar y decir, iglesia, necesitamos esto, necesitamos este tipo de trabajo para que la iglesia entienda, ¿no? Y ahora sí irme por un tiempo más largo, pero ya con un panorama más amplio y decir, ya sé que puedo servir en esta área. Por ejemplo, Erika Soto tiene escuelas, ha abierto escuelas para dar clase a los niños. Ella es directora de una escuela. Entonces ese es uno de sus proyectos, pero otro de los proyectos es, ella está abriendo pozos de agua porque en Mozambique no hay agua. Entonces el pozo cuesta, no recuerdo, no sé si te acuerdas, José, como $100,000, o sea, 1,000,000 o algo así de pesos, no recuerdo muy bien, pero ella estaba pidiendo para abrir pozos de agua. Entonces esos son 2 proyectos que yo conozco de ella y ella me dijo, necesitamos que tú capacites a otros pastores para que hagan el trabajo. Entonces yo no sé de dónde me vio maestra ni capacitadora, ¿no? Pero yo digo, bueno, Señor, creo que tú tienes mucha fe en mí. Creo que la gente ve cosas que yo no veo, así que ella dijo, quiero que vengas y des clase en tal aldea, se llama Chibuli. Pero estoy orando, hermano, porque ella dice que la comida más rica, ya se la voy a contar a usted, la más rica no es la rata. La rata es la comida más sabrosa en Chibuli. Y yo tengo fobia antirrata. Entonces cuando me dijo eso yo digo, ay no, Señor. Dice que hay mucho, como hay campos de cacahuate, hay demasiadas ratas. Entonces dice que sacan las tripitas y las guisan y que sabe delicioso. La gente dice, bueno, ahí ya dice ahora que sabe a pollo, ¿no? Ya combinada mientras no la vea peladita. Pero dice la hermana Isabel Chan, que también está con la hermana Erika, dice, yo ya comí. Dice, pero lo más asqueroso es que no le quitan el pelito bien. Y yo, ay no, hermano. Entonces, Dios sabe, Él me va a capacitar, Él me va a preparar, Él me va a quitar la fobia. Ahí está Mozambique, ahí vemos África, todo el continente africano. Ahí está Mozambique, en la franjita roja. Y bueno, el 24% de la población rural tiene acceso a fuentes de agua mejoradas. Solo el 24% de la zona rural. Y es a donde voy. La religión más predominante es el animismo, cristianismo e islam.
Pero el cristianismo, hermano, tiene un sincretismo, como se los contaba ahorita, como en Oaxaca. Están combinadas el animismo y el cristianismo. Entonces, el animismo es creer que todo tiene vida, que todo es un Dios y entonces ellos tienen esto mezclado. Y el Islam está entrando demasiado al norte, tanto así que están anunciando que hay persecución en Mozambique, que ya empezaron los del Islam a matar a los cristianos. Entonces, esas son noticias que se han estado subiendo a redes sociales. También hay 33 millones de habitantes. 33 millones de habitantes, así poquitos, hermano. Y una misionera no hace rasguños, así que hay que orar para que Dios levante más. Y eso es todo. Ahí estoy ya con la bandera teniendo mucha fe que sí me van a dejar. Ya tengo la publicidad, no más falta que me den permiso. Pero ya tengo, dice una amiga, tú ya tienes fe porque te tomaste ya las fotos. Y digo, sí, yo confío en que Dios va a abrir la puerta. Con esto concluyo la presentación. Hace una semana estaba en un culto de ahí de la iglesia y yo le dije, Dios, necesito que ya me digas qué voy a hacer. O sea, yo sé que voy a ir a Mozambique, pero ¿en qué tiempo? ¿Ya es tiempo? ¿Cuándo? Pero necesito que ya me lo digas porque no sé. Entonces, estaba orando, había un culto, había ido un predicador, fue la regional, y yo estaba escondida, hermano. Yo soy muy así como que en la oración, que nadie me vea, ¿no? Y de repente siento que alguien me toca y volteo y me dice que pase allá. Y volteo y el predicador está haciéndole así. Y yo paso, bueno, Señor. Y dice el predicador, dice el Espíritu Santo, que ya es tiempo. Que ya es tiempo. A lo que estás diciéndole ya es tiempo. Él te envió. Él te envió. Él te ha enviado. Y luego dijo, lo que es indigno para el hombre es digno para Dios. Y empezó a decir, no, que la presencia de Dios va a ir contigo y la marca de tu ministerio va a ser la presencia de Dios. Así que yo lo creo, hermano. Yo estaba justo orando eso y el Señor así respondió. Pero bueno, hermanos, vamos a abrir la Biblia en Lucas 10:33. Ya sé que ya tienen sueño, así que vamos a pararnos un poquito. Vamos a pararnos un poquito para leer la Biblia. Voy a hacerlo rápido, no se preocupe. Lucas 10. Lucas 10:33. Lucas 10:33. Ok, entonces Lucas 10:33, hermanos, dice de la siguiente manera, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tú has sido bueno, Señor. He podido recordar tus bondades, he podido recordar que tú has estado conmigo, que tú has estado, Señor, continuamente, como lo dice tu nombre, Manuel, Dios con nosotros. Tú has estado con nosotros, Señor, en todo tiempo. Y agradecemos, Señor, por tu iglesia, por casa de oración, cielos abiertos. Gracias, Señor, porque tú también has sido bueno aquí. Y hoy puedo estar compartiendo tu palabra con ellos. Así que te pido que me uses, Señor, que uses mi boca, mi mente, que sea tu palabra, Señor, para que ellos puedan entender el mensaje que tú me has dado el día de hoy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a tomar nuestros lugares. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El buen samaritano y la misión de Dios. Así le he denominado a este tema. Usted sabe obviamente el contexto de este pasaje es que un abogado de la ley acaba de preguntarle a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Como si no supiera, ¿verdad? Como si él no supiera quién es su prójimo.
Entonces, sí, ¿verdad? En lugar de el Señor decirle, no te hagas como nosotros hubiéramos dicho, el Señor dice, bueno, te voy a contar una historia. Y empieza a contar esta parábola, ¿no? Del buen samaritano, que todos yo creo que en algún momento le hemos leído. Pero justo cuando me estaba preparando para este mensaje, hermano, yo sentía esa conexión que había en el buen samaritano con la misión de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la historia del buen samaritano, el samaritano era quizás un enemigo incluso históricamente de los judíos. Era alguien rechazado. Que Jesús utilizara eso parecía hasta burla. Así como que ustedes se creen muy, pero mira, te voy a dar con el samaritano, ¿no? Y aun cuando el samaritano era de mestizos, eran impuros, eran herejes para los judíos, hacían muchas cosas, adoraban incluso en otro monte, en el monte de Gerizim, y no en Jerusalén como los judíos acostumbraban. Incluso ellos mezclaban, los samaritanos mezclaban las costumbres, tenían cierto sincretismo, ¿no? Tenían ciertas costumbres que mezclaban con lo que Dios pedía, pero había algo que cuando Jesús escoge al samaritano como el héroe de la historia, estaba golpeando directamente un orgullo religioso. Estaba tratándoles de decir quién puede hacer las cosas diferentes cuando se lo propone, cuando hay un corazón humilde, cuando hay un corazón sincero. Y aun cuando usa las figuras de más prestigio espiritual para los judíos, el sacerdote y el levita. Pero aún así Jesús rompe el molde. Y el prójimo no es definido por una raza, una religión o cercanía cultural, sino por la capacidad de amar y tener compasión. Con esta parábola, Cristo nos exhorta a amar sin fronteras, sino que nos anticipa una historia universal de la iglesia. El evangelio es para todos. Y ustedes lo pusieron, las misiones somos todos. El evangelio es para todos, incluso para aquellos que el mundo los etiqueta como los otros o los de enfrente. Entonces, pero hay mucha desinformación al no saber que hay necesidad en el otro lado del mundo. Que hay gente que ahora mismo no conoce el evangelio y que no hay nadie que se haya cruzado en su camino que le cuente quién es Jesús. A veces no entendemos que nosotros debemos de ir más allá al ver la necesidad, al saber que hay gente necesitada que aún no conoce de Cristo. Y esa es la gente, no quizás gente herida literalmente, quizás no los vemos tirados en el suelo como lo vio el samaritano. Quizás no vemos a las personas en esa situación con nuestros ojos, pero podemos escuchar. Hemos quizás visto en redes sociales, hemos escuchado de otros que hay naciones que aún están con necesidad, que no conocen a Cristo, que nadie les ha predicado del evangelio. ¿Y qué podemos? Imagínense, nosotros entonces, si somos indiferentes, si actuamos de una manera indiferente y decimos, no, pues es que a ellos les tocó, nosotros vivimos en México y aquí hay libertad religiosa y nosotros vamos a seguir aquí en campañas y todo, pero bueno, allá ellos, pobrecitos, ellos viven allá. Imagínense, seríamos como el levita y el sacerdote que a pesar de ver la necesidad, pasaron como si no importara. Y muchas veces, hermano, hay iglesias que así son. Santo. Lo bueno que Casa de Oración Cielos Abiertos, no. Ninguno de los hermanos, ¿verdad? Que Dios nos guarde de ser así. Pero mire, el samaritano ayuda a un judío, aun cuando entre ellos había rechazo y enemistad. Mi primer punto es cruzar fronteras culturales y sociales. El samaritano lo ayuda, no le importa quién es, no importa que haya un conflicto entre ellos, simplemente él le va y le ayuda, no importa lo demás.
Y en las misiones también nosotros somos llamados a cruzar fronteras culturales, étnicas y sociales para mostrar el amor de Cristo, incluso a aquellos que no son de los nuestros, aún de aquellos que no son de los que nosotros nos caen bien, a los que nosotros amamos, sino a aquellos que aún con diferente color de piel, aún con diferentes características, rasgos faciales, aún ellos tienen necesidad, aún ellos, hermano, pero no ver nosotros aquellas cosas que nos hacen diferentes, sino ver que la gente tiene una necesidad del evangelio, que nosotros tenemos la medicina que otro no tiene. Nosotros tenemos la respuesta a la paz que el mundo no tiene. Nosotros tenemos incluso una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no es como la que el mundo da. Y si nosotros se la damos a la gente, estamos satisfaciendo una necesidad que el mundo tiene. No solamente agua, como se los contaba en África, sino una necesidad espiritual que va muchísimo más allá de una necesidad como el agua. Pero nosotros tenemos que ir más allá, no decir, no, es que nosotros no tenemos nada que ver con ellos porque nosotros nacimos aquí. Solo por sentirnos entonces nosotros con esa libertad de culto, no nos vamos a preocupar por la necesidad de los demás. Entonces no vamos a cruzar esa frontera y nos vamos a quedar escépticos y decir, bueno, Señor, nosotros nada más aquí vamos a estar a ver qué pasa. Pero nosotros nos preocupamos por nosotros mismos y por la iglesia, porque hay gente en día, hermanos, como se los decía, que dicen primero los de adentro. ¿Sí ha escuchado alguna vez a decir a alguien? Primero los de acá, primero nosotros, primero mis dientes, dice José, primero mis dientes que mis parientes. No, acá vemos muchísimo más allá, nomás nosotros, ¿no? Pero imagínense, nosotros tenemos que ir más allá, hermano. No solamente ver la necesidad, sino cruzar todas las fronteras que nos detienen a ayudar. No importa el privilegio que Dios me haya dado de estar aquí en esta comodidad, de poder reunirme hoy en la iglesia, cuando hermanos en Asia hoy tienen que estar escondidos para escuchar el mensaje. ¿Se imagina esa indiferencia de no cruzar esa frontera? De que nuestra mente esté tan cerrada que no podamos. Yo me alegro, hermano, con ustedes porque ustedes han decidido adoptar las misiones. Y las misiones es el corazón de Dios. Y hacemos misiones en lo local, hacemos misiones en todas partes, hermano. Pero nosotros tenemos que quitar esas barreras que nos interrumpen a veces ayudar a la gente. Y no solamente en el otro lado del mundo, sino que a veces aquí mismo, hermano, no podemos ni siquiera cruzarnos con el vecino porque el vecino nos hizo una cara. No podemos ni siquiera irle a predicar a aquella persona porque me acuerdo de lo que me hizo cuando éramos más jóvenes, ¿no? Pero a veces nos volvemos indiferentes al ver la necesidad. A veces que no nos damos cuenta de la necesidad que tiene la gente, y ese es mi segundo punto, de ver la necesidad, no la diferencia. Tenemos que ver la necesidad. El sacerdote y el levita vieron al hombre herido, pero siguieron a lo largo, no les importó. Quizás ellos pudieron sacar una excusa: es que no me saludó la vez pasada, es que la vez pasada me aventó agua, es que la vez pasada, es que no hubo oportunidad porque estaba lloviendo, es que no pude ayudarle porque a lo mejor me iba a saltar porque era de las carreteras más peligrosas y nadie pasaba por ahí porque sabían de lo peligroso. Pero es una excusa más. Y a veces nosotros decimos: no, es que no pude compartir la palabra, no, es que no te vamos a apoyar esta vez, no, es que hoy no podemos hacer esto. Y empezamos a sacar excusas para no hacer la misión que Dios nos ha mandado a hacer, aún cuando vemos la necesidad. El samaritano vio la necesidad y actuó. ¿Cuántas veces, hermano, hay gente, y perdónenme, no se vaya a enojar conmigo, pero hay gente que dice: no, hay que orarlo primero? Pero estás viendo la necesidad, estás viendo que la persona está tirada en el piso y no le quieres ayudar. No, déjame el oro, a ver si Dios me da permiso de... Y ya estás viendo la persona tirada, pero lo quieres orar primero.
Hermano, Dios nos ha mandado a ayudar a aquel. Incluso la palabra dice que Dios tuvo compasión, vio la multitud desesperada y tuvo compasión. No dice eso la palabra. Fue movido. La compasión te mueve. Al ver la necesidad te mueve a accionar. Si está tirado mi hermano, lo levanto con gusto. Porque eso me ha llamado el Señor. Ese es el modelo que Jesús nos da. Viendo la multitud, tuvo compasión. Tuvo compasión y empezó. Quizás venía cansado el Señor después de haber tenido tantas cosas que hacer. Pero aún así vio la necesidad y dijo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Si nadie más, como el pastor que les contaba, si no hay nadie más que quiera sostener la cuerda, está bien, no la sostengan, pero yo la voy a sostener. Pero es ver la necesidad e ir más allá. Hay gente que a veces pregunta, pero ¿por qué a misiones? Si tú estás jovencita, si tienes una vida que vivir. ¿Y quién va a ir allá? Si no voy, ¿quién va a ir? Mi abuelita me dice, ahora se le ha metido la idea a la cabeza y me dice, no debes de ir allá. Está muy feo ahí. Y le digo, Abueli, pero pues sí, es que hay mucha necesidad, pero no, es que en verdad, el otra vez me contó, me empieza a decir, me contó fulanito de tal que en África hacen esto a las mujeres. Y le digo, a ver, dice, y luego me dice, aquí en México hay también mucha necesidad. Y le digo, sí, cierto, es verdad, hay mucha necesidad. Pero ¿usted qué cree? ¿Que voy a poder ser más de bendición allá o aquí? Totalmente, pero aquí hay una iglesia aquí. Hay una iglesia allá en La Pastora. Hay una iglesia acá enfrente. Hay una iglesia más allá. Totalmente, pero está la iglesia para eso. Está la iglesia para eso. Si yo me pusiera a pensar que solamente aquí hay necesidad, yo no iría. Pero aquí hay un vecino que es cristiano. Allá quizás pueda pasar muchas personas y quizás ninguno de sus vecinos sea cristiano. Y aquí usted como iglesia puede bendecir a su vecino. Pero allá en África, ¿quién está bendiciendo a su vecino? Aquí ustedes pueden impactar a esta colonia. Pero allá, quizás en una colonia no haya ningún cristiano. Y ustedes están aquí. ¿Quién en los musulmanes, hermano, con los del Islam? ¿Quién hay allá? Habrá mucho cristiano. ¿Se imagina? ¿Quién les va a predicar allá? Si no tiene ningún vecino, pero usted es el vecino de alguien aquí en México. Y si no es el vecino aquí, hay otra iglesia allá. Asambleas de Dios tienen un montón de iglesias solamente en esta zona, ¿no? En Monterrey, en San Pedro y en África. Y no solamente África, en Asia. ¿Quién está? Y dice, entonces no nos vas a extrañar. Le digo, claro que sí. Porque un misionero lo que más extraña es a su familia. Y a veces pasan cosas, hermano. Pero uno tiene que continuar. Es la misión, hermano. Es ver la necesidad y no ser indiferente. ¿Se imagina? Si yo me pasara de largo y decir, ¿se acuerda de aquel pasaje cuando aquel hombre le está llamando a Pablo en su sueño, en su visión y le dice, ven acá? Nosotros queremos, necesitamos que tú pases, que pases a Macedonia. ¿Se imagina que Pablo fuera indiferente? Que Pablo hubiera sido indiferente a ese mensaje. ¿Se imagina que Pablo no hubiera llegado a todas las partes que llegó por decir, no, pues yo voy a extrañar a mi familia? Porque obviamente se extraña, hay momentos difíciles. Yo les contaba hace poco a una iglesia, ¿no?, que me tocó predicar el domingo. Les decía, hermanos, hay días difíciles. Cuando recién llegué a Temazcal,
mi primo acaba de tener embarazarse, su esposa, ¿no? Su pareja. Y mi primo nos habla porque la niña se pone mala. Y dice, Emi, necesitamos que ores. Mis primos no son cristianos. Mi familia, mis papás y mis hermanos sí conocen de Cristo. Y incluso ahorita ellos van allá a una iglesia, ¿no? Pero dice, necesitamos que nos ayudes a orar. Y bueno, hermano, yo tenía un montón de actividades por servir. Usted vio todo lo que hacíamos en Temazcal, la plantación, las escuelitas de apoyo. Y dije, bueno, está bien, mira, aquí tengo una hora entre estas cosas, porque tengo que ir a mi casa rápido a bañarme y regresar acá, pero aprovecho para estar con ustedes y orar. Entonces nos conectábamos a orar todos los días para que Dios sanara a la niña. Entonces el domingo, el último día, el Señor me dijo que no le iba a sanar. Y ellos acaban de pasar por un aborto. O sea, recientemente, antes de esta niña. Y Rebeca se llama la bebé. Entonces, cuando le digo, Dios, por favor, haz tu obra, antes de empezar a orar, y dice, ¿y si no lo hago, qué? Y yo, Señor, pero por favor, es mi familia, es el milagro que a lo mejor ellos necesitan. ¿Y si no lo hago, qué, Emily? ¿Ellos van a seguir amándome como solo me buscan porque hoy lo necesitan? ¿Ellos me van a seguir amando? Y yo, Señor, pero por favor, hazlo. No. Y me habló de la historia de Isaac, de Abraham, y dijo que ellos entreguen a la niña. Que ellos entreguen a la niña. Y bueno, hermanos, lloré. Como no tiene una idea, me conecté a la llamada. Llorando, les dije, ¿y si la respuesta de Dios es no? Y todos llorábamos, hermanos, estaban toda mi familia conectada y todos estábamos llorando. Y les dije, lo único que les puedo decir es que entreguemos a la niña al Señor y que Él haga su voluntad. Si Él decide llevársela, será su voluntad. Tenían apenas un mes con la niña. ¿Se imagina? Y les dije, vamos a pedirle al Señor, y si a lo mejor es lo mejor. Entonces oramos, lloramos, hermano, y al día siguiente ellos dicen que la entregaron al Señor y dijeron, Señor, haz tu voluntad. Y la niña falleció. Y a lo mejor usted puede decir, es su primo, pero mis primos son como mis hermanos. Y cuando nos mandaron mensaje diciéndonos, empezamos a llorar, ¿no? Pero yo estaba sola. No había nadie, hermano. Mi familia estaba en Monterrey. ¿Se imagina pasar por esa situación? Y yo lo que hice fue, era mi día de descanso, los lunes descansaba y me puse a llorar en mi cuarto. ¿Quién estaba ahí? Solamente Dios consolando mi corazón, porque sabía que yo quería estar con mi familia, que yo quería consolarles, que yo hubiera querido tener dinero para el avión y poder regresar inmediatamente a ir a ver a mi familia. Pero no tenía esa condición para decirme voy a ir, sino que solamente en mi cuarto lloré y le dije, Señor, bueno, esa es tu voluntad, ayúdanos, fortalece nuestro corazón. Pero hay veces, hermano, que la necesidad de las personas nos mueve a dejar nuestra familia. La necesidad nos mueve a no solamente que me importe yo. Yo sé, hermano, yo sí lo he dicho, o sea, yo sé que pudiera trabajar de mi carrera. Sé que ahorita es un trabajo muy bien pagado y algo que se está moviendo muchísimo, porque la logística, porque todo lo que tiene que ver con ventas marítimas, todo eso que tiene que ver, ahorita está, pero el Señor no me llamó a hacer eso. Amén. Pero por eso ver la necesidad y nosotros decir, hay necesidad. Quizás yo no voy a ir. Quizás yo no voy a ir hasta África. Quizás yo no voy a ir hasta Asia. Pero yo veo la necesidad y voy a apoyar para que otros vayan.
Veo la necesidad y voy a seguir orando para que más personas se levanten con esa necesidad de ir a el campo. Quizás yo ya no puedo, pero otros sí se pueden levantar y volvernos una iglesia intercesora, una iglesia que clame y diga: Señor, yo no puedo ir, tú no me llamaste a ir, pero te pido que otro se levante y ser aquellos hermanos que movilizan a otros, decir: y a ver, tú no quieres ir a misiones, mira, hay mucha necesidad, usted puede ser agente de trabajo ahí, puede ser el de RH del Señor y empezar a preguntar: bueno, hay vacantes, necesitamos misioneros, y usted se puede volver un agente porque está viendo la necesidad y no la deja pasar, sino que actúa y dice: a ver, yo voy a ayudar. Y ustedes están haciendo eso. Ustedes están viendo la necesidad y están actuando. Ustedes no llegaron a Temazcal. Sí llegaron. Sí llegaron, hermanos. No, y yo estuve ahí y que ustedes me apoyan a mí. Y el trabajo que yo hice, ustedes lo hicieron. Ustedes estuvieron ahí en la necesidad. Ustedes también, cada que vieron ustedes fielmente, hermanos, yo no puedo decir de ustedes que no fueron fieles con el Señor en ese compromiso que hicieron. Todo, Jonathan cada primero de mes era fiel, hermano. Yo lo veía. Eso es ver la necesidad y decir: aquí está. A lo mejor no sé cómo, si a veces se les atoraba, si no se les atoraba, pero hay momentos que a veces la gente que se comprometió no da y dices: bueno, pero nosotros nos comprometimos y vamos a seguir dando, ¿no? Pero ese compromiso, hermano, no soy indiferente al ver la necesidad que otros tienen de Cristo. Sí, aquí vamos a ganar la colonia, aquí vamos a llegar a más gente, vamos a llegar a todo Nuevo León, pero también vamos a llegar hasta África, también vamos a llegar hasta Asia. Así, hermano, es ver la necesidad y decir: Señor, yo me pongo en la brecha, no me atemorizo, sino que yo apoyo y actúo. Pero vea la necesidad y no sea indiferente. No sea indiferente, hermano. El levita y el sacerdote fueron indiferentes a la necesidad. Quizás por miedo. Quizás porque, no sé, había una buena excusa. Pero fueron indiferentes. Y quizás la persona más necesitada fue la única que no fue indiferente. En misiones, Dios nos invita a no ignorar el dolor espiritual y físico de las naciones, sino a movernos con compasión. Con compasión, hermanos. Ahora lo decía, nos conocimos en un viaje misionero. Ahí nos conocimos. Sirviendo. ¿Qué más? No, que hay algo más, dice. Hay algo más que hacer. En un viaje misionero de compasión. Justo, ¿verdad? Misionero de compasión. Porque la compasión actúa al ver la necesidad. El costo del amor misionero. El samaritano invirtió tiempo, recursos, esfuerzo y arriesgó su seguridad. Y a veces el ser misionero, hermano, es apoyar misiones, implica sacrificio, pero es un reflejo del amor de Cristo que se da por completo a nosotros. El amor de Cristo es sacrificial. Cristo es el mejor misionero por excelencia. Cristo dejó su reino, dejó todo por venir, se encarnó, vino a salvarnos para estar con nosotros. ¿Qué dice la palabra? Ser Emmanuel, Dios con nosotros. Él vio la necesidad y dijo: yo voy, yo los salvo. Ellos no pueden salvarse a sí mismos, pero yo sí puedo salvarlos. Y vino, levantó la mano y vino a la tierra y entregó su vida. Él vendó nuestras heridas. Él nos vino a sanar. Por eso es que el costo quizás del sacrificio de Cristo fue mucho, pero valió la pena, ¿no, hermanos? Valió la pena. Porque yo siempre creo que cuando Él ve nuestro trabajo,
que cuando Él nos ve en la iglesia levantando las manos, cuando Él nos ve haciendo su obra, Él dice, "Oye, valió la pena, mira, ahí están, valió la pena el sacrificio que hice, mira cómo trabajan, mira cómo me buscan, ha valido la pena porque me aman, porque se entregan por mí, así que mi sacrificio vale la pena, porque nosotros somos agradecidos, porque nosotros también replicamos lo que Cristo hace por nosotros. El costo es mucho, el costo de estar ofrendando, el costo de apoyar a otros, el costo de ayudar a la gente es mucho, a veces complicado, cansado. Cristo a veces venía de no dormir, de velar y ya había trabajo. ¿Verdad? A veces los pastores así les toca también. Pero la misión es integral, hermano. El samaritano atendió las heridas físicas y también proveyó cuando cuidó continuamente. De la misma forma, las misiones buscan llevar el evangelio, pero también responder a la necesidad real de salud, educación, justicia y alimento. Por eso le decía, la misión es integral. ¿Qué hizo el buen samaritano? Le vendó sus heridas, sacó su aceite, pagó todo. Eso hizo el buen samaritano, que dijo, ay, mi dinero, el poco dinero que me quedaba, ya lo voy a dar acá. Nosotros sí, ¿verdad? Nosotros a veces nos pasa, ay, Señor, eran mis últimos 100 pesos que tenía. Me acuerdo que una vez el Cristian y el Flaco me dijeron, vamos a jugar fútbol, y me fui. Yo, hermanos, allá en Temazcal me volví adolescente otra vez. Corría, a veces duraba hasta 3 horas jugando fútbol con ellos, así seguidas. No sé cómo podía aguantar. Claro, al día siguiente con calentura y todo llena de cansancio. Pero una vez me acuerdo que fuimos y empezó a llover y nos mojamos. Solo fueron Flaco y Cristian y dicen, profa, queremos una pizza. ¿Nos coopera? Y yo nomás traía 50 pesos. Era todo mi presupuesto. Y les dije, bueno, está bien, tengo 50 pesos. Ah, bueno. Y yo estaba cuidándome porque decidí cuidar mi salud estando en Temazcal porque uno a veces se descuida. Entonces empecé a cuidar mi salud y dije, al cabo solamente es para ustedes, así que vamos a comprarla. Y fuimos a comprarla, ellos se la comieron, ellos disfrutaron y todavía querían invitar a otra persona. Llegamos por la otra adolescente y la llevamos. Y era una pizza chiquita, ¿no? Y ellos se compartieron y comieron, ¿no? Pero a veces hay que dar hasta lo último que tenemos. Porque la misión es integral. No es solamente llevar el mensaje. No es solamente usted llevarle el mensaje a su vecino, sino a veces también llevarle un taco. No es solamente a veces orar por el enfermo, sino también ver qué necesidad tiene para darle. Porque no es solamente quedarnos estáticos viendo. O sí, a ver, levántate, mira, recibe a Cristo y, ay, bueno, ya me voy. No, hermano, hay que darle seguimiento. Me contaba ayer el esposo de mi mejor amiga que ellos están llevando despensas a los vecinos. Y dice, Emi, ya tenemos 6 personas nuevas en la iglesia. Dice, porque les hemos estado yendo a visitar, le hemos dado la despensa y ellos se acercaron ya a la iglesia. A veces eso es lo que hace, hermano. Usted despreocúpese. A veces estamos muy preocupados. Ay, es que esa persona nomás viene porque le damos. Bueno, hermano, déjelo. Va a llegar el tiempo en el que el Señor trate con esa persona, pero en nosotros no va a quedar no apoyar, sino que nosotros tenemos que apoyar. Entonces hay que ver la necesidad y apoyar, porque la misión es integral. Y por último, hermanos, ya sé que ya los mareé, pero ya es el último. Jesús es el verdadero buen samaritano. Jesús es el buen samaritano. Él se acercó a la humanidad herida por el pecado, nos levantó, nos sanó y pagó el precio de nuestra restauración. Las misiones son el eco de la obra de Cristo. Somos enviados para hablarles al mundo del amor de Jesús. Jesús vino a salvarnos, vino a salvar lo que estaba perdido.
Él vino, hermano, por sus llagas es que nosotros hemos sido curados. Él dejó al Espíritu Santo para consolarnos. Él dejó al Espíritu Santo para que cuando estemos en angustia, como Él lo experimentó, como Él lo vivió, Él sabe que no podemos estar solos, porque nos vio heridos, porque nos vio destruidos, incluso antes de que nosotros llegáramos a Cristo. Él vio la necesidad de nosotros, Él vio cómo veníamos quizás destruidos. Yo no sé de dónde viene usted, pero el Señor conoce y sabía que necesitábamos a alguien que se quedara con nosotros, porque no podíamos vivir solos. Pero Jesús nos encuentra en el camino tirados, malolientes, deshechos, y aún así entregó todo por nosotros. Todo, hermano. Eso es el meollo del asunto. Es la predicación que vamos a todo el mundo y decir: Jesús es aquel que viene a sanar, es aquel que viene a transformar, es aquel que viene. Hermanos, Cristo viene pronto y ese es el mensaje. Es que Cristo nos ha sanado, es que Cristo nos ha perdonado, es que Cristo nos ha libertado. Eso, hermano, Jesús es el verdadero buen samaritano, que no le importa quién es el otro, no importa de qué religión es, no le importa de dónde viene o por qué se arriesgó a pasar por ese camino, sino lo único que le importa es sanarnos, restaurarnos y darnos una vida nueva. El buen samaritano dijo: lo que sea que él gaste, yo lo voy a pagar. Y Jesús dijo: todo lo que ellos han hecho, yo lo voy a pagar. Y es por eso que estamos aquí. ¿Cree que el Señor no merece que dejemos todo y vayamos? El Señor merece, porque Él lo hizo. Y nosotros somos imitadores de Cristo. El hombre le preguntó: ¿quién es mi prójimo? Buscando límites. ¿A quién sí? ¿A quién sí debo de amar? ¿O a quién no? Jesús responde con la historia y al final le pregunta: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Se da cuenta que ya está el cambio radical de Jesús? Jesús no pone el peso en definir quién califica como prójimo, sino en si yo estoy siendo un prójimo para los demás. ¿Usted está siendo un prójimo para los demás? En otras palabras, la pregunta equivocada es: ¿quién merece mi ayuda? La pregunta correcta es: ¿estoy yo dispuesto a ser un prójimo, a mostrar compasión, aún hacia quien el mundo considera enemigo o extraño? No se trata de poner etiquetas y límites, sino de actuar con amor hacia cualquiera que lo necesite. El Evangelio no conoce fronteras. La palabra en Apocalipsis 7:9 dice: toda nación, tribu, pueblo y lengua. No es solamente ser misionero, es enviar, ir o apoyar. Y eso significa reflejar al buen samaritano. Jesús, quien vino a buscarnos cuando éramos los heridos al borde del camino. La pregunta aquí para reflexionar es: ¿estoy siendo un buen prójimo para los demás? Al ver la necesidad no solamente de Monterrey, sino, como lo dije en el primer punto, de cruzar fronteras, color de piel, idioma, cualquier cosa. ¿Estoy siendo un buen prójimo, hermano? ¿Realmente las misiones están en mi corazón? Porque no solamente es la necesidad que hay aquí, físicas, sino una necesidad espiritual. Así que vamos a ponernos de pie.
Y con la reflexión que le he dado, el mensaje, hermano, que le he dado, usted reflexione en usted mismo, no se ponga a pensar en nadie más. No diga, ay, fulanito de tal debió de haber escuchado este mensaje. O si lo hubiera escuchado tal. No, hermano, usted reflexione en sí mismo. ¿Qué ha pasado cuando usted ha visto la necesidad? No solamente del mundo. A veces en la esquina, hermano, cuando vemos a una persona necesitada. Padre, quiero pedirte que nos ayudes. A veces, Señor, no somos lo que deberíamos de ser. Queremos justificarnos, a veces preguntando quién es nuestro prójimo, como lo hizo este hombre. Pero tú vas muchísimo más allá. Si realmente nosotros estamos siendo un buen prójimo para los demás. Tu palabra, Señor, es real. La misión tiene un costo. Tu palabra es clara, Señor. Hay que amar de una manera sacrificial. A veces nos tocará cruzar fronteras, culturas, tradiciones. A veces tenemos, Señor, que ver la necesidad y no ser indiferentes ante ella. Pero también, Padre, tú pides un costo. A veces tenemos que esforzarnos a poner nuestro tiempo, a poner nuestros recursos, a sacrificar cosas que para nosotros quizás son importantes, como nuestra familia. Señor, tú tienes el control. Ayúdanos a ver las necesidades, a vendar las heridas de nuestros vecinos, a vendar las heridas de aquellos, Señor, que incluso nos han hecho daño. Ayúdanos, Padre Santo, a ir más allá, a tener una misión integral, a preocuparnos, Señor, por aquellos que no han escuchado el Evangelio, pero también ayudarles si hay algo que nosotros podemos hacer. Te pido, Padre, que aquellos que aún no conocen de que tú eres un buen samaritano, de que tú, Jesús, has dado todo por nosotros. Te pido, Padre, que cada vez más personas puedan hablar de Jesús. Que cada día más personas, hermano, levante su voz. No lo escucho orar, no lo escucho clamar. Pensé que este mensaje le iba a tocar el corazón y usted iba a clamar más fuerte y decir: Señor, hay necesidad. Padre, hay necesidad en África. Hay niños muriendo de hambre, pero hay una tremenda necesidad de que conozcan de tu evangelio. Señor, en Asia la gente se está escondiendo para tener un culto. Gente quiere solamente una página de tu palabra para leerla. Y nosotros tenemos la Biblia, Señor, en nuestro idioma. Tenemos la Biblia, Señor, y aún a veces no la leemos. Te pido, Señor, por aquellos que hoy se están muriendo sin conocerte. Ayúdanos a no ser indiferentes. Quizás la iglesia no va con sus propios pasos, Señor, pero sí va con el apoyo que muestra, con sus oraciones, Señor, con la intercesión. Pero yo creo, Señor, que si tú quieres, puedes levantar a alguien, Señor, en esta iglesia. Tú puedes levantar a alguien, Señor, con el deseo profundo de ir a predicar a las naciones. Señor, quizás alguien que esté a punto de llegar, quizás alguien, Señor, va a llegar a esta iglesia y como iglesia le van a apoyar, pero te suplico, Señor, que haya alguien en este lugar. Te pido, Padre, hermano, clame, dígale: Señor, manda un misionero de nuestra iglesia. Quizás vamos iniciando, pero tú levanta a una persona dispuesta a ir. Señor, nosotros también queremos a nuestro misionero que salga de casa de oración Cielos Abiertos. Padre, tú también puedes levantar a alguien de este lugar dispuesto a ir. No solamente, Señor, yo, no solamente aquí
quienes apoyan, sino alguien, Señor, que salga de esta congregación. Te pido, Padre, que sigas poniendo ese anhelo de ser un buen prójimo, no solamente para las naciones, sino para sus vecinos, para la gente, Señor, que los conoce, para sus amigos, para aquellos, Padre, que quizás les han maltratado. Señor, te pido, tú le dijiste a ese hombre: ve y haz tú lo mismo. Señor, ayúdanos a ir y hacer lo mismo, a cruzar las fronteras, a poder ir, Señor, a empeñarnos, a orar, a buscarte. Señor, que las misiones se queden en el corazón de mis hermanos. Gracias por esta iglesia. Gracias porque tú has puesto un corazón misionero, Señor. Padre, tú has puesto ese sentir que hubo en ti cuando decidiste dejar todo para venir. Te pido, Padre Santo, que sigas obrando en esta congregación. Señor, aún faltan muchos en esta colonia que no conocen de tu palabra. Pero aquí hay un ejército, Señor, que tú has levantado. Aquí hay un ejército, Señor, que puede hacer la obra que tú quieres hacer para esta colonia. Te pido, Padre Santo, que no solamente la calle Nayarit conozca, sino que toda la vivienda popular, Señor, puedan escuchar de ti. Que cada una de las colonias, Señor, de los alrededores, sepa que aquí hay una casa de oración para las misiones, así como tu palabra lo dice, una casa de oración para las naciones. Te pido, Padre, que sea un refugio para las prostitutas, que sea un refugio para los drogadictos, que sea un refugio para los rechazados, para los marginados, a los que nadie quiere, a los que la sociedad rechaza. Que la iglesia, Señor, sea un lugar de seguridad, que sea un lugar para sanar, que sea un lugar para restaurar. Señor, abre las puertas para que la gente entre, que tu presencia, Señor, se manifieste como hasta ahora, que tú sigas llenándoles de tu Espíritu Santo. Tu palabra dice que en aquellos días, Señor, ellos recibieron y fueron llenos de tu Espíritu Santo y fueron testigos, Señor, de lo que tú habías dicho. Te pido, Padre, que llenes de tu presencia, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos para poder hacer las cosas mejor. Te pido, Señor, que tu presencia sea con cada uno de mis hermanos. Por favor, Padre, prepara nuestras vidas, Señor, para cuando venga la gente necesitada, no nos cerremos, Señor, a recibirlos. Por favor, Padre, prepara nuestro corazón. Dígale, hermano, prepara nuestro corazón, prepara la iglesia para las personas que van a venir. Así es, Señor, porque vendrán, Señor, tú lo abrirás. Te pido, dice tu palabra, Señor, y fueron añadidos cada uno los que iban a ser salvos. Te pido que tú los añadas a este lugar, que tú abras, Señor, que bendigas a Jonathan, a Araceli, Señor, a su familia de Jonathan. Te pido que tú seas glorificándote en este lugar, que sígueles dando sabiduría, gracia para esta congregación. Señor, levanta sus vidas, que su ministerio, Señor, sea puesto sobre la roca perfecta que es Cristo. Te pido que te glorifiques, Señor, en este lugar y que ellos puedan ver, como lo dice su nombre, los cielos abiertos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Hermanos,